Alguien decía por ahí, de lo único que no puedes escapar en esta tierra es de la muerte y los impuestos. Es una frase muy interesante y creo que muy controversial, ¿no? Pero es un hecho que creo que a nadie en el mundo le gusta pagar impuestos. Y hay varios tipos de impuestos y puede sonar aburrido, ¿no? Pagar impuestos y hacer trámites y consultar a un contador. Realmente todo eso suena muy aburrido. Y por eso hoy vamos a hablar de impuestos un poco diferentes, no muy convencionales, que hay en diferentes partes del mundo o que hubo en alguna parte de la historia en algunas partes del mundo. Así que este episodio va a ser un poco chistoso referente a qué tan absurdos pueden llegar a ser algunas cosas en la sociedad moderna como impuestos muy raros. El impuesto sobre tener vacas. Wow. En algunas partes de Europa, si eres dueño de una o varias vacas, entonces tienes que pagar un impuesto. Pero realmente hay una razón de peso detrás de este impuesto. Y es que las vacas, sus flatulencias, es decir, sus pedos, producen muchos gases invernadero. Y por eso es un impuesto para intentar compensar el daño que le causan al medio ambiente. Y este impuesto es un impuesto sobre las barbas. O mejor dicho, fue, porque esto ocurrió en el pasado, en Rusia, en el siglo XVIII. El zar Pedro el Grande impuso un impuesto para todos los hombres que quisieran tener una barba. Y si tú no pagabas este impuesto y tenías una barba, tenías que quitarla. En el año 2009 se estableció una ley que decía que se iba a cobrar impuestos a todo aquel que no fumara. Y el propósito de estos impuestos era estimular la venta y la compra de cigarrillos. Wow, qué impuesto tan loco, ¿no? En México se implementó hace algunos años los impuestos a la comida chatarra. Entonces, hoy en día cuando tú compras un refresco como una Coca-Cola o una Pepsi, tú estás pagando un impuesto adicional de 8%. En teoría, el gobierno esperaba que con estos impuestos iba también a desincentivar el consumo de estos productos, pero la realidad es que no pasó. La gente simplemente paga un poco más por estos productos, pero los siguen consumiendo. Y vamos ahora a un impuesto muy pero muy peculiar. ¿Tú pagarías impuestos por pipí? ¿O por orina? O otra muy graciosa es... Meados. El tema es que había un impuesto a la orina. Ugh, qué desagradable, ¿no? Y esto ocurrió en la antigua Roma, en donde la orina se ocupaba para un proceso de producción, el cual no sabemos qué es, pero las personas que recolectaban la orina y generaban ingresos con ella deberían de pagar un impuesto especial sobre la orina. Vamos a otro impuesto súper interesantísimo. En Japón existe una ley que se llama Metabo Law. Y esta ley lo que pide es que tú tienes que medir tu cintura una vez cada año, si tú tienes entre 40 y 75 años. Y si tu cintura excede de algunas medidas, 85 centímetros para los hombres y 90 centímetros para las mujeres, tú tienes que pagar una multa o un impuesto, por así decirlo. Y ahora en Italia, en Conegliano, hay un impuesto de 100, no sé si dólares o qué, supongo, al año, si tienen algún tipo de anuncio en la calle que provoque que haya sombra. Después de que se hizo esta implementación, la mayoría de los dueños de restaurantes y cosas así decidieron quitar cualquier cosa que provocara sombra afuera.